Estimado profesor, estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Adrián Lauren y en el video de hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene como título ¿en qué consiste la definición por género y diferencia específica? Y vamos a dar algún ejemplo para que se entienda mucho mejor. En realidad es una pregunta, ¿no? Pero vamos a tocar este tema en forma de tema para que se sobreentienda con explicación y con ejemplo. ¿En qué consiste? Para definirlo mejor, esto, pues digamos que es una definición clásica aristotélica, digamos que es un método lógico para precisar el significado de un concepto, situándolo primero dentro de una clase más amplia y luego distinguiéndolo de los demás miembros de esa misma clase. Digamos que si separamos las palabras, digamos que el género representa la categoría general o el grupo común al que pertenece el concepto de lo que se quiere hacer entender, que mientras que la diferencia específica, digamos, es la característica única o cualidad o propiedad que lo separa y distingue de los otros elementos que comparten ese mismo género. Eso es lo que nos da, digamos, a entender en qué consiste la definición por género y diferencia específica. En ese contexto, digamos, ¿no? Entre sus características principales destaca su estructura formal, rigurosa y también jerárquica, la cual busca, digamos, la esencia del objeto de manera clara y unívoca, o sea, que quiere decir que no se debe equivocar, evitando así la ambigüedad y la redundancia. Digamos que, por ejemplo, un ejemplo bien claro es, por ejemplo, el hombre. El hombre es un animal, digamos, ¿no? Es un hombre con un sentido común, un animal racional, digamos. Digamos que aquí el animal prácticamente, la palabra animal es el género a la cual representa prácticamente el hombre. Digamos, es la categoría biológica amplia a la que pertenecemos junto a otras especies. Ese es lo que refiere el género, digamos, en específico. Sin embargo, digamos, por la otra parte, digamos que la racionalidad de la persona, digamos, o la razón, o digamos que mientras que la razón es la diferencia específica, el animal prácticamente el ser humano distinguido como animal o dentro del rubro de las especies como animal es racional, pero la palabra animal prácticamente es el género y la racionalidad es prácticamente la diferencia específica de esto, ¿no? Entonces, esas son las, digamos, que van cada uno por su lado, pero a la vez conforman uno solo, ya que el hombre sin razón prácticamente sería una más de las especies, pero sin embargo, o sea, dentro del género prácticamente estuviera el hombre, pero digamos que como es un ser racional, la racionalidad hace que, digamos, sea la diferencia específica. Digamos que el género prácticamente representa la categoría general a la que pertenece el concepto que se está definiendo y que representa un conjunto de amplio de seres u objetos que comparten características comunes. Mientras que la diferencia específica, digamos que es la característica esencial que distingue ese concepto definido de los demás miembros, pero del mismo género. O sea, en este caso el hombre es parte de, digamos, de las especies de los animales, pero lo que le hace diferente a él es que es un ser inteligente y racional, para que se entienda mejor dicho el tema, ¿no? Entonces, amigos, como te podrás dar cuenta, la definición, digamos, de género y diferencia específica son, digamos, muy casi diferentes, porque por ejemplo la división de género, vamos a entrar en otra forma de explicación, digamos que es una diferencia específica de dos hechos, podríamos decir, ¿no? En la cual el primero, digamos, consiste en conceptos que tienen mayor extensión de una forma general, ¿no? Pero sin embargo, digamos que dentro de ese concepto general lo que va a ser específico es lo que le hace el atributo, mejor dicho, diferente, ya sea, digamos, a un objeto, como también a un ser humano, etcétera, ¿no? Digamos que el concepto, digamos, tiene que ser específico. Un ejemplo, por ejemplo, un árbol, ¿no? Digamos que tiene digamos, este árbol está dentro del rubro de las plantas, ¿no? Pero específicamente cuál árbol, digamos que el atributo que le va a distinguir a esto es lo que le va a hacer prácticamente la diferencia específica. Y digamos que, por ejemplo, un pino, estamos ahí especificando algo de lo que realmente está dentro de ese concepto general, de esa
forma, digamos, o ese texto, o ese, como se dice, esa imaginación general, pero lo que nos centramos justamente en esa diferencia específica es justamente de esa variedad. En este caso sería ese pino, ¿no? En la cual, digamos, nos hace entender entre, digamos, el género y la diferencia específica. Podríamos ser también muchos así señalando, ¿no? Por ejemplo, en el segundo hecho que podríamos tener una forma de explicación es que consisten, por ejemplo, conceptos generales, pero que pueden dividir, por, digamos, en partes o en clases también, ¿no? Por ejemplo, utilizaremos el concepto, ¿no?, de esta para que se sobreentienda un poco más el concepto de clase para explicar mejor esto. La clase o especie, digamos, ¿no? Por ejemplo, es un, digamos que en términos generales son un conjunto de individuos, ¿no?, tanto en clases o especies, en la cual el género es el conjunto, mejor dicho, de las especies que tienen las mismas características esenciales, por lo que el género es un concepto con mayor extensión que la especie o, digamos, la clase en este término que estamos relacionando. Podríamos hablar, por ejemplo, de otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los perros, pero ¿qué clase de perros, no? Estamos hablando en términos generales. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, digamos, una referencia específica, pues mencionaríamos por ejemplo, una raza, ¿no? El pastor alemán, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de perros, pero ¿cuál perro sería? La diferencia sería el pastor alemán. O si hablamos, por ejemplo, de, digamos, de aves, un gallo, por ejemplo. Un gallo hablamos en términos generales, pero si queremos relacionar algo específico sería prácticamente un gallito chileno, un ejemplo, ¿no? Prácticamente lo que vamos a hablar en conclusiones es que el género va mayormente en términos generales de algo o de una especie, y el atributo específico va justamente a la diferencia, a lo que le atribuye, a lo que le hace ver prácticamente distinto al resto, es justamente el atributo. Así que, amigos, eso sería todo. Espero que este video lo hayan entendido y prácticamente eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su y chao.